Con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya tenemos todas las herramientas necesarias para deducir las ecuaciones de Friedman, que nos van a dar la dinámica de la evolución del universo. En primer término, recordemos que las ecuaciones de campo de la relatividad general se pueden escribir de esta forma. Y en esta ecuación, R mu nu es el tensor de Ricci, recordemos, que nos da la curvatura local o de una región del espacio-tiempo. G mu nu en la relatividad general básicamente nos dice toda la estructura geométrica del espacio-tiempo. R es el escalar de Ricci, que nos da, que básicamente es la contracción del tensor de Ricci y es una cierta medida de curvatura también. Lambda es la constante cosmológica de Einstein. G mu nu, desde luego, es la métrica. T mu nu es el tensor de energía-momento que nos dice la configuración de materia y energía de una región del espacio-tiempo. Bueno, G es la constante de la gravitación universal de Newton. C es la velocidad de la luz. Lo primero que vamos a hacer es escribir de modo ligeramente distinto esta ecuación para simplificar, para propósitos de simplicidad. Y lo vamos a hacer primero contrayendo la ecuación con la métrica inversa, digamos, con la métrica con índices contravariantes. Y al hacerlo nos va a quedar esta forma escalar, digamos, de las ecuaciones de campo. De nuevo tenemos aquí el escalar de Ricci, la constante cosmológica y una especie de escalar de energía-momento que resulta de contraer el tensor de energía-momento. Ahora, si sustituimos el valor si despejamos de aquí el escalar de Ricci y lo sustituimos en esta otra ecuación, vamos a poder escribir las ecuaciones de campo de esta forma, donde ahora la dependencia escalar, digamos, se va a la derecha de la ecuación y ahora queda aquí en términos del escalar de energía-momento en vez de en términos del escalar de Ricci. Y la razón para hacer eso es que en un universo isotrópico y homogéneo, como sabemos que es el nuestro a escalas lo bastante grandes y de acuerdo con el principio cosmológico, el tensor de energía-momento se puede escribir de un modo especialmente sencillo. Va a ser una expresión de un fluido ideal uniforme que se puede escribir de esta forma, donde ρ nos va a dar esencialmente la densidad de energía. Recordemos que ρc cuadrada es la densidad de energía, P es la presión interna, U es la cuadrivelocidad, y el vector de cuadrivelocidad, digamos. y bueno, G es la métrica, como habíamos dicho antes. Y esto se simplifica aún más porque en el caso específico de nuestro universo, de un universo que siga el principio cosmológico, la cuadrivelocidad solo tiene la componente temporal. Las componentes espaciales son idénticas a cero. Y esto lo podemos entender dado que, recordemos de las secciones anteriores, que las velocidades peculiares están por encima, se agregan por encima de la velocidad de expansión general del universo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el movimiento o la velocidad debida a la expansión propia del universo o la expansión, digamos, del background, del subyacente, está dominada por la evolución en el tiempo, esencialmente, la evolución con el tiempo cósmico. Y todas las velocidades locales son velocidades peculiares que se consideran de modo independiente. De otra forma, el universo dejaría de ser isotrópico y homogéneo. Al mismo tiempo, recordemos de secciones anteriores que tanto la densidad como la presión son funciones solo del tiempo cósmico, son funciones monotónicas del tiempo cósmico. Y bueno, en este caso entonces el tensor de energía-momento se puede escribir de esta forma simplificada, en el que nos queda de una forma completamente diagonalizada, con la componente temporal siendo esencialmente la densidad de energía, y las componentes espaciales son el negativo de la presión, por la asignatura esencialmente de la métrica.
Y el escalar de energía-momento queda escrito de esta forma también muy simple, que es la densidad de energía menos 3 veces la presión. Entonces ya tenemos dos de los elementos que necesitamos para resolver las ecuaciones de campo que vamos a sustituir en esta parte de aquí. Además tenemos la métrica. Recordemos que nuestra métrica va a ser la métrica de Friedman-Robertson-Walker. Y recordemos que en esta métrica, que es maximalmente simétrica en su sección espacial, la evolución va a estar dada esencialmente por la evolución del factor de escala y va a depender también de la asignatura de la curvatura. Pero esencialmente van a ser esos los dos parámetros fundamentales que van a gobernar, digamos, esta métrica. Todo lo demás, recordemos, son coordenadas comóviles que se van a escalar con el valor del factor de escala. Y por lo tanto, la solución al tensor de Ricci va a quedar en términos del factor de escala. Como seguramente ya lo vieron en las notas que dejé para la deducción de las ecuaciones de Friedman. Entonces no voy a detenerme en todos los detalles de la deducción. Eso está en las notas extras que están en la carpeta de la clase. Pero voy a decir esencialmente que la parte temporal, ya cuando sustituimos todo, tanto el tensor de energía-momento como su escalar y solucionamos para el tensor de Ricci en términos del factor de escala, nos va a quedar la parte temporal de las ecuaciones de campo van a quedar de esta forma y la parte espacial de las ecuaciones de campo van a quedar de esta forma. Ahora es claro que podemos sustituir este término aquí y simplificar a una sola ecuación o un solo conjunto de ecuaciones que van a ser estos de aquí. Estos se le conocen también como ecuaciones de Friedman. Y son esencialmente la solución a la evolución dinámica del universo. Aquí, como vemos, tenemos todo en términos del factor de escala, que como decíamos de la métrica de Friedman-Robertson-Walker es lo único que evoluciona realmente en términos del tiempo cósmico. Tenemos todo en términos de la densidad de energía, la curvatura, la asignatura de la curvatura, que recordemos que puede ser más, menos, más 1, menos 1 o 0. Y bueno, la constante cosmológica que queda descrita de esta forma. Entonces es claro que la constante cosmológica la podemos también escribir en términos de una cierta densidad de energía y se puede escribir entonces de esta forma para sustituir todo en la misma forma que tenemos la densidad de energía aquí. Y la presión equivalente estaría dado por esta ecuación. Recordemos que el parámetro de la ecuación de estado de la energía oscura es -1, a este -1 que está aquí, y esencialmente tenemos la densidad de energía de la constante cosmológica o de la energía oscura en este caso. Y bueno, entonces ya haciendo las sustituciones pertinentes para los diferentes componentes de los que ya hablamos en las secciones anteriores, recordemos que esencialmente vamos a tener 3 componentes fundamentales en el universo: radiación, materia no relativista, materia que se puede escribir con una ecuación de estado de polvo, si recordamos bien, y la constante cosmológica o la energía oscura o la energía del vacío, que puede escribirse con una densidad de energía de esta forma, como decíamos. Entonces, escribiendo todos los términos de la densidad de energía, nos va a quedar esta expresión de aquí, que finalmente es la que se utiliza en general para evaluar la expansión del universo, la dinámica del universo en general. Entonces, recordemos que A' sobre A, o la derivada del factor de escala sobre el factor de escala, es esencialmente el parámetro de Hubble. Y aquí tenemos la evolución de cada uno de los términos de densidad de energía con el factor de escala. Tenemos por un lado la densidad de energía de la materia, que recordemos de secciones anteriores que evoluciona como A a la -3.
Aquí A0 es el factor de escala en el presente. Todo lo que tiene índice sub 0 es en el presente. Entonces, la densidad de materia sub 0 es la densidad de materia en el presente. Y A sub 0 es el factor de escala en el presente. La densidad de radiación, recordemos que evoluciona como A a la menos 4, y por eso tenemos aquí A sub 0, que es dividido por A a la cuarta. Y bueno, tenemos la densidad del vacío, de energía del vacío, de la constante cosmológica, que recordemos que no evoluciona con el factor de escala, permanece constante. Y bueno, nos queda este término extra en términos de la asignatura de la curvatura. Recordemos que observacionalmente hemos visto que en general K vale 0 para nuestro universo, o que es prácticamente 0. Entonces, en general, este término se va a ir a 0 cuando estemos hablando en general, de la cosmología, del modelo estándar de la cosmología. Y solo vamos a tener que resolver esta ecuación. Entonces, todo lo que vamos a ver en general es que la solución a esta ecuación es la que nos dice la dinámica entera del universo en general. Y todo el resto de la clase, si se quiere, vamos a estar viendo soluciones a esta ecuación y las diferentes implicaciones que tienen esas soluciones. Y la otra cosa que hay que recordar es que todo esto está escrito en términos del escalar del factor de escala, pero se puede escribir también en términos del redshift. Y eso es lo que vamos a ver también un poco más adelante. Pero hasta aquí ya tenemos entonces una definición clara de las ecuaciones de Friedman, que vemos que resultan muy simples que son una solución muy simple a las ecuaciones de campo de la relatividad general. Y esto se debe esencialmente al principio cosmológico, al hecho de que el universo sea isotrópico y homogéneo. Eso nos da una solución extremadamente simple, basada en la métrica, obviamente, de Friedman-Robertson-Walker, pero además en un tensor de energía-momento que es especialmente simple para el caso en cuestión.